Bueno, abrimos este último bloque ya con la presencia en forma remota del economista José Sciaba Serrate para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, gracias por atendernos una vez más. Y José, bueno, estamos atravesando un año en el que la economía continúa estando condicionada por la pandemia, si bien el panorama se viene aclarando, ¿no?, con la llegada de las distintas vacunas, y un año que también en la economía va a estar condicionada por el proceso electoral, que en la Argentina no suele tener un impacto menor. ¿Qué esperás precisamente en materia económica para este 2021? Bueno, como vos decís, creo que lo electoral va a predominar. Creo que hay una inercia que dejó 2020, hay una recuperación a partir de que se fueron levantando las restricciones a la movilidad. Esto empieza en abril, mayo, o sea que lleva varios meses. Es inversamente proporcional a la cuarentena y al cumplimiento de la cuarentena. Claro. Y creo que va a recibir intentos de fogonear, de hacerlo más potente, como ya hemos visto algunos de ellos, y que va a estar muy basado en que se logre mantener la estabilidad del dólar, sobre todo yo diría del dólar blue, que fue lo que marcó la última crisis que conmovió al gobierno en septiembre, octubre del año pasado. Mientras el dólar esté quieto, los demás problemas se van a poder manejar. Quizás a medida que avance el año empiece a jugar también un rol lo que digan las encuestas, los sondeos de opinión. José, Pero no te olvides que estamos todavía en el verano, que es normalmente un periodo donde se arman las estrategias, donde se dan los primeros pasos, tal pero cual. todavía la población no está plenamente activa. José, va a haber un equilibrio delicado entre nivel de actividad y tranquilidad en el mercado cambiario, ¿no? Porque en la medida en la que el gobierno por ahí intente, ¿no?, un nivel de actividad mayor, también eso puede presionar sobre la demanda de divisas por parte de los importadores, ¿no? Hay restricciones muy fuertes de disponibilidad de reservas, sin duda. En esas condiciones estamos operando y si esto se acentúa, uno de los instrumentos a mano que tiene el gobierno para tratar de mantener la estabilidad es frenar, por ejemplo, las importaciones, hacer más difícil Pero el bueno, acceso a importaciones. eso al mismo tiempo impacta sobre el Es un nivel de elemento que actividad. frena la actividad. Claro. Exacto, exacto. ¿Y cuáles son las otras herramientas, José, para controlar al dólar? Lo más lógico que tenía el gobierno a mano, repasando el 2020, haya sido la negociación de la deuda. Lograr un canje de la deuda soberana evitando el default. Y eso se consiguió. Pero el diseño fue muy pobre. Esto se hizo sin un plan atrás, se hizo con mucha buena voluntad por parte sobre todo de los bonistas que pensaron que esto les iba a dar un recupero relativamente rápido en el mercado cuando los títulos estuvieran disponibles para cotizar, y ahí se vio que esto no sucedió. Y ahí creo que abortó la estrategia que tenía el ministro para conseguir un impulso más genuino. Hay que pensar que hay una bonanza financiera extraordinaria en los mercados internacionales que alcanza los mercados emergentes. De hecho, los mercados emergentes hoy en estas condiciones, después del triunfo de Biden, de la debilidad que muestra el dólar internacionalmente, del estímulo y de la promesa de más estímulo, de la suba de precios de los commodities que nosotros estamos recibiendo, pero además con un mercado internacional que admite y pide deuda con algún rendimiento muy bajo, y en esas condiciones los mercados latinoamericanos han podido emitir generosamente, hay toda una dinámica de la cual nosotros estamos suspendidos y afuera de esa dinámica. Si consiguiéramos generar una confianza como para participar de ahí, estaríamos mucho mejor. Esa es la herramienta que parecía más lógica que iba a operar el gobierno, y como la canceló, ahora se ha quedado, digamos, yo diría, con una orfebrería donde hay que manejar los controles, se puede relajar algún control, se puede conseguir alguna norma, se puede conseguir algún efecto puntual, cuando presionan los precios se ajusta un control o se cambia la regla de juego. Estamos en una tarea donde hay muchos instrumentos que no son muy eficaces, pero si el objetivo del gobierno es llegar a la elección con la situación calma, en principio eso va a ser posible, yo diría, en buena medida,
porque está soplando un viento de cola. La parte financiera no la recibimos, pero la parte real del precio de las materias primas sí. Eso ha dado un aire adicional al gobierno. Y después las cosas que no funcionen se arreglarán con una pinza sobre la marcha, improvisando, como ha sido el estilo hasta ahora. ¿Y cómo impactan las previsiones de inflación tan distintas? En principio ahí hay una gran brecha, porque en realidad hay, yo diría, un proceso subyacente de inflación que es mucho más rápido que el que admite el gobierno, y hay una realidad dual, digamos. Por un lado, algunas cosas se ajustarán a la inflación del gobierno o a los controles, etcétera, y hay una inflación fuera de los controles que el año pasado avanzó al 65%. Y ahí hay una discrepancia muy grande. Yo creo que el efecto más potente viene por el lado de la brecha cambiaria, que no se ha podido cerrar y que en realidad es lo que hace que este sistema pueda estirarse, pueda durar un poco más tiempo, pueda llegar eventualmente a durar todo el año, pero eso no es seguro, si bien ahora se cree que sí, después de este boom de las materias primas. Pero en el fondo esto es un misil por debajo de la línea de flotación, se van a perder reservas sostenidamente a lo largo de todo el año o de todo el tiempo mientras haya una brecha tan grande. O sea que ahí creo que es donde está el problema más serio, y eso tiene, entre otras lecturas, una de las razones es esa inflación subyacente mucho más alta que la que admite el gobierno. José, ¿crees que la inflación, que el aumento del índice de precios al consumidor va a estar en el orden del 50%, como señala el consenso de los economistas? Los precios libres, digamos, de controles el año pasado crecieron al 65%. Los precios controlados o, digamos, más sujetos a regulaciones han crecido a una canasta alrededor del 15%. Entonces, en el fondo, esto es acertar qué composición o qué peso relativo va a tener cada uno de los tipos de bienes y servicios. Yo creo que puede haber un esfuerzo muy grande de controles, y lo que va a conseguir es barrer bajo la alfombra la presión y aumentar la presión para el día después de la elección. Se puede desacomodar la parte cambiaria y esto puede complicarse mucho antes. Así que yo creo que esto es un equilibrio muy delicado, y además tenemos una muralla de vencimientos importantes, empezando en mayo con el Club de París, que van a requerir también acomodarse o conseguir la buena voluntad del fondo, aunque sea con un acuerdo para sortear temporariamente estos vencimientos. ¿Crees que muchos de los que andan sueltos? Sí, José, ¿crees que estos controles de precios pueden generar en algunos mercados, en algunos bienes, escaseces? Yo creo que sí, sin duda, y creo que hay problemas, algunos ya son visibles y otros se ven venir, digamos. El gobierno estaba hablando con algunas industrias y señalando, digamos, cuántos dólares estima que va a haber disponible para sus importaciones y qué tipo de importaciones se van a realizar, etcétera. O sea que creo que esto es una dinámica que en el tiempo, si las cosas se desacomodan, se va a ir complicando. O sea que sí, yo veo bastante. ¿Cómo definís a la economía argentina en este primer trimestre del año? Yo creo que no tiene un gran futuro, que ese es el problema más serio, y que cuando uno mira para atrás llevamos años en esta situación. Cuando se implementó el cepo por primera vez en el 2011, te diría que la mayoría de los problemas que tenemos hoy estaban presentes, pero no tenían la profundidad que tienen ahora. Y hemos hecho muchas cosas en el medio, y lo que vemos es que básicamente la dinámica que se veía venir en el 2011 sigue presente, ¿no? Entonces, podemos tener un trimestre mejor o peor, depende de la base de comparación, depende de cómo se venda esto, etcétera. Podemos pensar que es un año mucho mejor que el año anterior, pero digamos, si uno levanta un poquito más la vista, ve lo profundo que hemos caído y sobre todo no le ve una salida muy clara a esta situación, ¿no? Muy bien, José, muchas gracias por haber participado en Café Financiero. Cerramos el programa de hoy con el análisis del economista José Seaba Serrate, advirtiendo acerca de una economía que no tiene futuro, un futuro que hay que construir en los próximos meses y que puede tener un día después de las elecciones muy complicado. Cerramos así el programa, nos reencontramos en los próximos días aquí en Metro.